Si pensamos en tecnología y personas mayores, ¿hay diferencia? ¿Hay una brecha o no? De ello nos va a hablar a continuación Joan Carles March, al que le cedo el testigo y le escuchamos en los próximos 20 minutos con mucha atención. Bienvenido. Gracias. Hola. Sí, se oye. Buenas tardes a todos. Bien, pues hablar de brecha digital, lo de digital lo sabemos más o menos, ¿no? Pero, ¿y lo que es una brecha? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Digo, pensando en esta historia de hablar de brecha digital, pensé, brecha, una rotura irregular en una superficie o una herida en la cabeza, ¿no? También puede ser, ¿no? Me ha abierto una brecha, ¿no? Por tanto, una brecha de alguna forma lo que nos viene a decir es que hay dos mundos, dos partes, ¿no? Con un corte en medio, ¿no? Y de alguna forma, este corte en medio, de alguna forma tenemos que intentar cubrirlo para que disminuir las desigualdades que hay alrededor de lo que es en este mundo, en estos momentos, lo que es el mundo digital, ¿no? El mundo digital que llegó a nosotros y nos ha marcado, sobre todo en este momento de la pandemia, donde ha tenido un papel fundamental, ¿no? Voy a hablar de 4 o 5 temas, ¿no? En primer lugar, quiero decir, primero, no vivimos una época de cambios. Y no solo es por la pandemia que ha hecho un cambio muy importante, pero vivimos en un cambio de época. Un cambio de época que viene desde hace años, ¿no? Un cambio de época donde hemos pasado de un mundo donde, no sé si veis exactamente esta figura, ¿con qué iluminan esta plaza? ¿Con qué iluminan? ¿Con velas o con mecheros o con algo de ese tipo, ¿no? Pero probablemente es un mundo donde el paciente que nos enseñan es un paciente 1.0. Es un paciente que dice sí, sí, amén, amén. Es un paciente que no cuestiona las brechas de género, las diferencias de género. Es un paciente que no cuestiona el diagnóstico, que no cuestiona el tratamiento y que, por tanto, es una persona pasiva ante su enfermedad. Y probablemente este mundo es un poco más así ahora, ¿no? ¿Qué es lo que nos iluminaría ahora si pusiéramos algo? Sería un móvil o una tablet, ¿no? Probablemente este es el cambio, un cambio muy importante de este cambio de época que vivimos, ¿no? Donde en esta historia de los... Esto se oye mucho. Así. Donde... ¿Sí? ¿Mejor? Así. Donde los tiempos están cambiando básicamente porque tenemos un paciente 2.0 y un paciente 2.0 no es un paciente que está en Internet o que está en las redes sociales. Un paciente 2.0 es un paciente más activo, un paciente que cuestiona las cosas, que pregunta, que escucha, que plantea, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, es un agente activo que plantea la importancia de la toma de decisiones compartidas. Decisiones que nos afectan a nuestra salud. Decisiones que tomamos entre médico-paciente. Entre los dos son los que ayudamos a que lo que tomemos, lo que decidamos, lo hacemos entre dos. Porque es la única forma probablemente que nos ayuda a que haya una mayor adherencia al tratamiento. Por tanto, dicho eso, yo diría que estamos en un mundo de una evolución tecnológica más que revolución tecnológica, ¿no? Pero probablemente estamos evolucionando tecnológicamente donde empezó hace muchos años con apareciendo Internet, pero todo eso nos ha marcado tanto que la mitad del tráfico ya procede de los teléfonos móviles, que la mitad de la población mundial está conectada a las redes, que cada minuto hay 900.000 nuevas altas en Facebook, que en un minuto hay 4,5 millones de vídeos subidos en YouTube,
o que cada minuto se reproducen no sé cuántas canciones en Spotify. Quiere decir, eso significa un cambio de época, una manera diferente de entender, donde además los taxis van con Uber, la hostelería va con B&B, Skype marca mucho de las comunicaciones, Amazon compramos mucho, Facebook marca mucho historia, los bancos se paga a veces con PayPal, Netflix, ¿quién no tiene Netflix? Es decir, el mundo ha cambiado tanto que probablemente nos tendremos que plantear hasta qué punto necesitamos cambiar otras cosas que nos afectan a nuestra salud. Y por tanto, y todo lo digo en un entorno de una frase que me gusta decir mucho. Y lo digo y lo repito, el paciente, en ese entorno donde el mundo ha cambiado, donde el paciente 2.0 es una realidad, pero no en el conjunto del sistema, el paciente es el recurso menos utilizado del sistema. Y yo planteo la importancia de que pacientes y asociaciones tengan un papel mucho más relevante en el sistema. Es decir, los pacientes tienen un potencial tremendo y probablemente ese potencial tenemos que ponerlo encima de la mesa para que la administración, los profesionales, los centros sanitarios tengan, no de palabra, no por escrito, sino en la realidad, tocándolo, un cambio de manera de relacionarse entre pacientes, asociaciones y sistema sanitario. Ese es el cambio necesario que creo que podría ayudar. Porque ¿qué necesitamos? Necesitamos pacientes protagonistas. Todo para el paciente, muchas veces sin el paciente. Y por tanto necesitamos un cambio. El con debería ser el elemento esencial. No se puede hacer nada en el cual no esté el paciente, ¿no? Y por tanto, porque si no, a pesar de que hablamos mucho de paciente, se nos llena la boca de paciente, ponemos en los decretos leyes, en las leyes pacientes, pero resulta que la alfabetización sanitaria en España está detrás de Bulgaria. Por tanto, eso quiere decir que tenemos mucho que hacer aún. Y no podemos pensar en que todo lo tenemos ganado, no. El paciente sigue siendo el recurso menos utilizado del sistema. Y por tanto, tenemos que hacer un cambio, ¿no? Y tenemos que hacer un cambio a pesar de que España ha hecho evolución muy importante en el ámbito de todo el ámbito de lo digital. Si vemos en este estudio es del 2016, pero es decir, ya han pasado 6 años, ha venido hasta una pandemia, pero de alguna forma estamos en un nivel alto de porcentajes que buscan contenidos de salud en la red, que el uso que utilizamos más son los profesionales sanitarios, Internet va subiendo y en estas cifras en 6 años ha subido mucho más, las redes sociales también han subido muchos más y es verdad que el grado de confianza es mucho mayor de profesionales sanitarios que de la red. Está claro, es evidente. Eso significa que tenemos que incrementar el ver los contenidos en la red. Lo que probablemente tenemos que hacer es que la red tiene que ser un medio que nos ayude a conseguir que la relación entre unos y otros sea mejor, ¿no? Y por tanto, y si miramos qué miramos en la red, está claro que lo primero que se mira es temas ligados a estilos de vida, sobre todo el tema de alimentación. Lo segundo, el tema de algún diagnóstico, alguna enfermedad que nos afecta a nosotros o a un familiar nuestro. Y que probablemente en estos 2 temas, o también alguna vez, muchas veces no sabemos el diagnóstico, pero sabemos síntomas, miramos a ver si la suma de algunos síntomas me dan el diagnóstico que no termino de creerme en lo que me han dado, ¿no? O si miro lo que sale en Facebook, que es algo que miramos también, lo que más se mira, los términos que más alusiones hay es adelgazar, bienestar, embarazo, vértigo, psicólogos diabéticos, marihuana, bajar peso. Fijaos qué cambio y qué cosas más raras puede aparecer o podemos buscar, porque de alguna forma está en ese sentido, ¿no? Pero ahí, dice brecha digital,
hay cosas que están en la mesa y que no sabemos utilizarlas. Fijaos en esta gráfica, dice, ¿qué piden los pacientes? Dice, ¿usaría una web recomendada por su médico? El 76% dice que sí. ¿Usaría el correo electrónico para contactar con su médico? El 74% dice que sí. ¿Cuánta gente contacta por correo electrónico? ¿Cuánta gente su médico le recomienda una web? Por tanto, esa historia quiere decir que aún estamos muy lejos de lo que podría ser, ¿no? Porque contactaríamos por correo, contactaríamos a través de una web, pero realmente, cuando le preguntan, ¿le recomendó su médico alguna web? Solo el 3,4% dijo que sí. Por tanto, ese es el gap que tenemos que hacer. La brecha digital, a veces está entre lo que queremos y lo que tenemos. Primera cuestión a mejorar. Porque yo usaría una web, yo usaría el correo electrónico. Primera cuestión. Por tanto, el 72,8% le gustaría que su médico le recomendara recursos web. Primera cuestión a tener en cuenta, ¿no? Por tanto, además hay una cuestión muy importante. El poder y el conocimiento nace de cualquier sitio. Lo que nos ha contado María Teresa de artículos que han sido publicados, los podríamos leer, los podríamos encontrar. Por tanto, ¿podemos buscar en Internet artículos publicados en revistas científicas? Sí. Por tanto, ¿cuál es el problema? Y es que tenemos que buscar el acuerdo para poder encontrar la manera de verlo, ¿no? Y está claro que hay una cuestión fundamental. La salud son conversaciones. Conversaciones entre un profesional y un paciente. Pero también conversaciones entre pacientes que nos contamos entre nosotros cómo podemos mejorar o qué es lo que me sirve a mí. Por tanto, esas conversaciones tenemos que permitir que nos abran la mente. A unos y a otros. A nosotros a la hora de buscar y a los profesionales a la hora de que nos den información adecuada para ello, ¿no? En ese sentido, buscando lo que decían algunos pacientes que querían, he destacado algunas cosas que me parecían importantes, ¿no? Y decían, una, siempre tener abierta la línea telefónica o email por si tenemos dudas o queremos discutir un poco más ciertas opciones con los profesionales del equipo. ¿Alguien llama? ¿Podemos? ¿Enviamos un correo y nos contestan? Siempre estar informado de cuáles son las cosas que tenemos que hacer o lugares que tenemos que ir. ¿Lo tenemos fácil? ¿O tener acceso al historial clínico y social? ¿Es posible? Por tanto, hay cosas que también tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Y fijaos, nosotros en el confinamiento hicimos un estudio, ¿qué decían los pacientes? Y nos decían cosas de este tipo. Fijaos, decían, la gente hacía cuando estábamos confinados, hacía actividad física y dice, sobre todo los que más hacían eran pacientes ligados a asociaciones, donde las asociaciones les enviaban tutoriales a través de tablas de ejercicio, a través de WhatsApp, a través del correo, a través de las redes sociales. Fíjense, por tanto, hay un espacio de encuentro, ¿no? Y fijaos, y decían incluso, Internet es un buen recurso para hacer ejercicio físico. Es un recurso excelente. Hay muchas alternativas en las redes que se están difundiendo para hacer ejercicio en casa. Fijaos, un tema de ejercicio, un tema muy ligado a una necesidad para muchos pacientes. Pero en ese sentido, de alguna forma, todo eso me marca que podemos avanzar en algunas otras cosas. Fijaos, viendo estudios más cercanos, fijaos, cómo ha evolucionado el acceso de Internet en los hogares en España. Fijaos cómo ha ido, en 10 años hemos pasado del 62 al 95. Y además, ¿pero quién utiliza más el Internet? Sobre todo, la gente que tiene unos ingresos mayores y la gente que viva en áreas densamente pobladas versus la área rural o ganar menos de 900 euros. Primera cuestión, rural-urbano, dinero y no dinero. Primera cuestión, ¿no? Y esta sería un poco
cómo es España. España tiene un nivel alto de uso de Internet, pero donde la evolución de la población internauta ha crecido durante estos años, como veía, pero fijaos, también lo marca hombre-mujer igual, pero lo marca también la edad, el hecho de los estudios, mucho más que la edad, el hecho de ganar menos dinero, aunque menos que la edad, el hecho de ser pensionista o estar en labores del hogar como elemento muy importante, e incluso era el área rural con respecto al área urbana. Por tanto, ese es un elemento que hay que intentar minimizar, ¿no? Para que podamos acceder tecnológicamente en los hogares a través de la telefonía móvil, del ordenador, de la televisión, de la tablet, etc., ¿no? Por tanto, e incluso todo eso hay que ir mejorándolo, no solo para buscar cualquier información, sino sea de telecomunicaciones, del sector público, de sanidad, de educación, etc., ¿no? Por tanto, es evidente que tenemos que mejorar nuestra relación con el sistema para... Y además de todo eso, también hay que valorar que a pesar de todo eso, el nivel de confianza, fijaos, mucha confianza ha bajado y poca o ninguna confianza ha subido. Por tanto, eso significa que tenemos que mejorar también la utilización de Internet de una manera mejor, porque a pesar de que ha aumentado, está claro que no siempre genera la confianza adecuada, ni mucho menos. En definitiva, si me voy a tal, todo eso me hace pensar que podemos plantear otras maneras de hacer, ¿no? Y es evidente que hay una brecha digital entre los que ganan más y los que ganan menos, en los que viven en zonas urbanas y los que viven en zonas rurales, en los que son pensionistas y los que no lo son, en los que no tienen estudios y en los que los tienen. Y todo eso me hace pensar y plantear que necesitamos avanzar en tres cuestiones que me parecen fundamentales. Uno, que para mejorar nuestra formación como pacientes tenemos que trabajar en un aspecto. Uno, las emociones. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos hacen sentir? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo tenemos la esperanza, la motivación, la calma ante el diagnóstico, la confianza en el otro? Elementos muy importantes. La necesidad de pensar en positivo. Elementos que necesitamos trabajar y que es muy difícil que lo tecnológico nos ayude a trabajar cosas que son necesarias vernos o tocarnos o sentirnos cerca, pero un elemento que hay que trabajar y mucho, ¿no? Segunda cuestión, hay que trabajar aspectos que nos ayuden a mejorar nuestros activos para la salud. Todo lo que es el ejercicio físico, la dieta mediterránea, la meditación, el sonreír, los cuidados estéticos, la relajación, todos esos aspectos son fundamentales para mejorar nuestra salud. Lo emocional hay que trabajarlo. Los activos hay que ponerlos encima de la mesa. Y sin duda alguna, el apoyo entre iguales como un elemento fundamental. Decía que, por tanto, si trabajamos esos tres aspectos, lo tecnológico no será tan importante. Cuidado, tenemos que mejorar, tenemos que disminuir la brecha, tenemos que avanzar en nuestra confianza, tenemos que preguntar más, tenemos que poder enviar un correo, tenemos que decirles que nos receten links y webs. Pero está claro que todo eso nos ayudará a ser básicamente más activos, más empoderados y más participativos. Necesitamos eso para poder avanzar. Necesitamos eso para poder conseguir un cambio necesario. Un cambio donde lo que está claro es que la formación entre pacientes, decíamos entre iguales, mejora la autoeficacia, mejora el estado de ánimo, disminuye el miedo, nos hace sentirnos más capaces, nos hace mejorar las relaciones sociales y familiares, nos hace mejorar nuestra práctica de actividad física y dieta saludable y mejora las relaciones entre los médicos y los pacientes. Fijaos cuánto es importante la relación entre iguales como un elemento fundamental.
sea por internet o sin internet, sea en vivo o sin vivo. La clave es que podemos mejorar eso, ¿no? Y además todo eso nos ayuda a disminuir las visitas, a mejorar nuestra relación con los profesionales, a disminuir los números de ingresos, las urgencias, mejorar el cumplimiento terapéutico. Por tanto, tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar a mejorar. Y no solo lo hace cuando lo hacemos presencialmente, sino que también se mejora utilizando las nuevas tecnologías. Por tanto, dicho eso, lo que tenemos que decir, y además las redes sociales, la comunicación online produce efectos positivos en la salud. Por tanto, la clave es que tenemos que disminuir la brecha porque eso también puede ayudarnos, ¿no? Que hay cosas que no las podemos llegar ahí, pero está claro que hay elementos que son muy útiles en eso. Y en todo eso querría terminar diciendo que para eso, para disminuir la brecha digital, para mejorar nuestra relación entre unos y otros, necesitamos formarnos. Necesitamos conocer cómo entrar en una web, qué buscar y qué no. No podemos seguir diciendo que más de 1 millón de personas buscan una página web donde dicen que el alpiste cura la diabetes. 1 millón de personas, más de 1 millón de personas han entrado en una web que dice que el alpiste cura la diabetes, cuando se sabe que no la cura, y por tanto necesitamos mejorar. Y nosotros, de alguna forma, nos planteamos hace años, nosotros tenemos 15 años, somos jóvenes, pero nos planteamos que era muy importante trabajar desde el mundo de las redes sociales, ¿no? El mundo de la web, el mundo de Twitter, el mundo de Facebook, el mundo de los blogs, el mundo de intentar dar algunas claves para mejorar la dieta, el mundo del canal de YouTube o creando espacios de videochat donde los pacientes nos envían preguntas para preguntar a profesionales, o el mundo de Instagram, o planteando congresos que tienen más de 20 millones de impresiones, o aplicaciones, o podcasts. En definitiva, todo eso podemos hacerlo buscando toda una serie de elementos que nos puedan ayudar, buscando un nuevo rol del paciente. Un nuevo rol del e-paciente no es un rol que solo esté en Internet. Un rol de un e-paciente es un paciente empoderado, que tiene más conocimiento, que es experto en su experiencia, que está comprometido con su historia, está equipado, tiene la capacidad para hacerlo y tiene una formación y una educación que permite conseguir el cambio, ¿no? Y todo eso en este mundo. En este mundo. Y este mundo necesita también no solo información, sino, acordaos, apoyo emocional, como decían, ¿no? Y termino diciendo, a pesar de todo eso que he dicho, digo que la mejor tecnología disponible, como decía Albert Joubert, sigue siendo la comunicación. Y la comunicación se consigue a través de la confianza mutua, el respeto, la comprensión y el afecto, ¿no? Y eso lo decía Albert Joubert hace muchos años. Por tanto, lo vuelvo a decir, las cosas con. ¿Por qué? Porque la única manera de conseguir el cambio es hacerlo hacerlo juntando los brazos, ayudándose, ayudando al de al lado, ayudando al de más allá. Esa es la clave, ¿no? Porque la inteligencia colectiva, si sumamos entre todos, probablemente ayudaremos a conseguir cosas mejores, ¿no? Porque, como dice uno, dime y olvidaré, enséñame y recordaré, pero si facilitas mi participación, sea digital o no, sin duda alguna, comprenderé. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Llevo más de 10 años escuchando a Joan Carles y siempre es inspirador volverlo a hacer una vez más. Quiero incorporar a este debate a Nicole Haas, que es la portavoz de la asociación EPOC, y a Arturo San Román, que es el director de comunicación de Emancipatic. A los dos, por favor.
que suban y que se sienten con nosotros aquí. Bienvenido, Nicole. Siéntate, John Carles, por favor. Nicole. Arturo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Si se puede sentar al lado de Nicole. Vamos a hablar unos minutos más sobre este debate que nos ha planteado Joan Carles sobre la brecha digital. Damos por hecho que existe, pero evidentemente hay remedio, hay solución. ¿Tiene que ser la tecnología más humana? Como apuntaba Joan Carles, ¿tenemos que humanizar todos esos procesos? Sí, no sé. Evidentemente. Yo creo que es importante recalcar lo que decía Joan Carles antes. Cuando hablamos de la parte digital, también estamos hablando de comunicación, ¿vale? La base de todo es la comunicación entre pacientes y entre lo que son los profesionales sanitarios. Y hay que buscar la fórmula de comunicaros en esta nueva era post-pandémica o pandémica, porque todavía no ha terminado, con nuestros profesionales sanitarios. Luego, Has dicho o preguntaba si hay que humanizar, por supuesto. Me ha encantado la exposición que ha hecho Juan Carlos, pero hay una brecha que a mí me preocupa mucho. Esa brecha entre pacientes y profesionales, de acercarse los unos a los otros y emplear todos los recursos, como bien explicaba Juan Carlos, tiene un problema. En España, ¿cuántos mayores somos? ¿9, 10, 11 millones de personas? Ahora vienen las jubilaciones del baby boom, que no han tocado o de pasada su ordenador. Es decir, el problema grave para conseguir que esa brecha se cierre es que primero tenemos que cerrar otro mucho más grave. La mayoría de los mayores de este país usan el móvil y poco más porque no saben. Y si no saben, ¿cómo van a acceder a todo esto? Teniendo en cuenta que la mayoría de los mayores, muchos de ellos son enfermos crónicos, pacientes crónicos. Es que es muy largo porque únele la soledad a esa falta de posibilidades de usar las nuevas tecnologías. Cada vez que se da un paso adelante las nuevas tecnologías, los mayores se quedan un paso atrás todavía más. Y eso es un problema que tenemos ahí para conseguir llegar al punto que decía Juan Carlos, de esa comunicación entre los pacientes y los profesionales empleando todas las herramientas. sin duda, una cosita, si me permites, ya me conoces, Ángel, perdón. Yo he hecho muchas preguntas ya hoy, Sí. o sea que... Muy importante lo que comentas, José. Sí que efectivamente el problema es que el gap digital, la brecha digital realmente afecta a los pacientes más vulnerables, no solamente por la edad. Os puedo hablar un poco lo que es el caso nuestro de la EPOC. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nosotros representamos potencialmente a 3.189.000 personas en España. Cada año se detectan más de 65.000 personas con EPOC. Y la EPOC, en este caso, y no me quiero extender demasiado en esta patología, pero simplemente para ponerlo un poco sobre la mesa, es una enfermedad progresiva, crónica y no curable. Es decir, que ya se detecta muy tarde y cuando se detecta ya el paciente necesita una atención sanitaria importante. A lo largo de la pandemia que hemos vivido en estos 2 años, más del 80% de nuestros pacientes han acusado la falta de atención sanitaria, porque no han sido capaces de conectarse, de comunicarse con sus profesionales sanitarios. Y esto es muy grave y muy serio. Entonces, lo que no se puede permitir es un colapso telefónico como lo estamos teniendo, todavía lo estamos teniendo. Lo que no se puede consentir es que me llame el médico y el médico me está diciendo alguna cosa y ni siquiera queda absolutamente nada registrado y nuestros pacientes, repito, los que ya están en un estado grave, en un estado 3 o 4, los más vulnerables, necesitan unas indicaciones claras. Antes lo comentaba Joan Carles también. Importante también esta diferencia entre la persona que vive en la zona rural y lo que vive en la zona ciudad. Hay zonas todavía, muchos pueblos que tenemos en España que no tienen conectividad.
que no tienen conectividad o que tienen un problema incluso con lo que es el teléfono. Son muchas cuestiones que hay que plantearse y realmente el tema es serio. Lo que no se puede decir a un paciente que realmente necesita una atención sanitaria porque el teléfono no funciona o porque no tenga los conocimientos digitales, que no va a tener atención sanitaria. Eso no. Y al mismo tiempo también, volviendo un poco a lo que decía antes Joan Carles, importante esta conexión directa con nuestros profesionales sanitarios. Aunque sí que nos llamen por teléfono, aunque tengamos una conexión a través de, pongamos por ejemplo, tablet, el médico nos tiene que ver. Y esto nos están diciendo los pacientes día sí y día no. Necesitamos un mix y el propio médico especialista lo está recalcando día sí y día no. Necesita ver al paciente también. Habrá que ver cómo se puede gestionar esta temática, si se puede hacer a través de videoconferencia o lo que sea, pero necesitamos el contacto, la comunicación directa con el paciente. Y el paciente tiene que estar enseñado en estos temas. Y solo una cosita, simplemente porque me parece importante recalcar esto también, el gap digital no solo afecta a los pacientes, también afecta a los profesionales sanitarios. Nosotros tenemos 666.000 aproximadamente personas trabajando en el Sistema Nacional de Salud. Y lo que estamos viendo también que los propios médicos, especialistas, atención primaria, enfermeras, lo que sea, también tienen un gap digital. Entonces, habrá que buscar una fórmula que no solamente implique en esta formación a lo que son los pacientes, sino también a lo que son los profesionales sanitarios. Habrá que buscar protocolos específicos para que realmente esta nueva comunicación que tenemos sobre la mesa realmente funcione. Y ya está. Es evidente, es decir, primera cuestión, lo que hay que mejorar es la relación profesionales y pacientes, primera cuestión, ¿no? Por tanto, eso implica que, ¿qué necesita el sistema? Más recursos. Es decir, necesitamos un sistema que el tiempo ha generado que tengamos menos recursos de los que deberíamos tener. Por tanto, un sistema que en este momento se tiene que tecnologizar, porque se tiene que tecnologizar, pero también tiene que servir a quien no está tecnologizado. Esa es la clave. Es decir, lo que no podemos es que todo el mundo pase por un aro, porque realmente yo no tengo los recursos. Si yo no tengo los recursos necesarios para pasar por una línea determinada, tengo que poder utilizar mi relación con mi profesional de otra manera. Por tanto, un poco en la línea de lo que planteabas. No todo el mundo tiene las habilidades tecnológicas, no todos los profesionales la tienen. Yo decía, 3% de profesionales recetan una web. 70% de pacientes les gustaría que les recetaran una web. Hay un 30% que no lo piden. ¿Por qué? Porque probablemente no saben entrar, no pueden entrar o no saben buscar esa información necesaria. Por tanto, hay que trabajar en esas vías. Una, más recursos para el sistema, primera cuestión. Dos, hay que formar a los pacientes, hay que formar a los profesionales también. Y junto con eso buscar la manera más adecuada para conseguir que esa relación entre unos y otros sea mejor, donde la clave es ¿qué es lo que hay que mejorar? Uno, las habilidades de comunicación. Dos, los elementos para poder trabajar las emociones, cosa que prácticamente nadie trabaja, cuando los pacientes necesitamos que la relación se trate lo emocional, lo que yo siento, cómo me siento, lo que me ha chocado, que me digas esa cuestión. Por tanto, trabajar todos esos aspectos implica mejorar muchas partes de un sistema que necesita tocar las teclas adecuadas para conseguir un cambio que en teoría está puesto, pero en la realidad falta mucho para conseguir ese cambio necesario. Y en ese escenario, ¿las asociaciones de pacientes juegan un papel clave? ¿Pueden ayudar en todo este proceso? Ayudan. Es decir, yo lo decía con el ejemplo que ponía. Es decir, que los pacientes que entrevistamos en la época del confinamiento decían, si no hubiera tenido una asociación, me hubiera enterado de mucho menos de lo que podía tener
me enviaban información para hacer ejercicio físico. Aunque sea solo eso, tenía una manera con la cual yo contactar. Por tanto, yo siempre digo, receta asociaciones. Hay que recetar asociaciones, hay que recetar webs, hay que recetar enlaces web que puedan ayudar a pacientes a poder entrar, pero lo que hay que recetar también son asociaciones que ayuden a pacientes, que me defiendan de determinadas cuestiones delante de la administración y que ayuden a plantear que un sistema sanitario de futuro necesita más recursos que los que tiene en estos momentos. La pandemia nos ha pasado por encima y que ha planteado que nos faltan profesionales sanitarios y que falta un cambio del sistema donde el paciente realmente tenga el peso que debería tener. Yo creo que vivimos una historia donde los pacientes, es decir, todo para el paciente sin el paciente, sigue siendo una realidad. A pesar del cambio, a pesar de que hablamos más de pacientes, a pesar de que hay un mayor papel de las asociaciones, pero la realidad es que hay una distancia aún muy grande. Es decir, el gap también está entre el sistema, los profesionales y los pacientes. Hay un gap demasiado grande que hay que minimizar, que en momentos se minimiza, pero que sigue habiendo una distancia grande que hay que trabajar para conseguir ese cambio. Y se habla mucho de ello, pero realmente se está haciendo muy poco. Si entramos, no sé, evidentemente faltan recursos. Hay una estrategia ya, existe una estrategia de salud digital, no sé si vosotros lo conocéis. Uno de los puntos, de los 4 ejes de esta estrategia de salud digital, dice precisamente que la innovación del Sistema Nacional de Salud tiene que pasar por los 5 P's de la medicina, es decir, que por un cambio poblacional, preventivo, predictivo, personalizado y participativo. Pero todo esto sobre el papel queda muy bien, pero la realidad ¿cuál es? ¿Alguien nos ha contactado ahora a la hora de plantearse la Agencia de Salud Pública? También os digo a todos vosotros, ¿alguien ha hecho, hubo una audiencia pública, alguien de vosotros habéis mandado algo a través de la audiencia pública al Ministerio para decir que nosotros contamos, nosotros somos importantes? Nosotros lo hemos hecho. Yo creo que eso es importante, que efectivamente lo que decía Joan Carles antes, que seamos mucho más activos, que nos quejemos, que a través del foro, el foro representa 80 asociaciones de pacientes. Enhorabuena, por cierto, Andoni, por la organización de este evento. Genial, vaya, esto no es nada fácil y un gran logro, ¿verdad? Importantísimo. Tenemos que ir unidos, pero tenemos conseguir que realmente cuenten con nosotros y no que venga alguien y diga que sois muy bonitos y que bien que estáis aquí y tenéis nuestro apoyo y realmente no está pasando nada. Y, a ver, soy muy reivindicativo en este tema porque desgraciadamente la realidad es que no nos tienen en cuenta, algunas veces por culpa nuestra también, porque no lo exigimos, porque no nos movemos, no estamos haciendo cosas para decir a los políticos, vamos a ver, ¿cuántos millones de pacientes crónicos o personas mayores, que son 10 millones personas mayores de 65 años que tenemos en España? Estos son votos, todo esto son votos. Hay que buscar mucho más reivindicación y realmente ser mucho más activo. A ver, yo voy a ser rápido. El mundo asociativo en este país es mucho más fuerte, no sé si que en Inglaterra, como decía la ponente al principio, la de esta tarde, pero es riquísimo. Y es potente, y es poderoso, y es necesario, en cualquier orden, ¿verdad? Yo vengo del mundo, he trabajado toda mi vida como periodista en el mundo asociativo, porque he tenido la suerte de estar en el paraguas en diferentes medios, en Onda Cero, como director de programas, en Ser y Media, como director de comunicación, de la Fundación 11 y la 11. Entonces, si algo conozco bien es el mundo asociativo en este país. Pero hay un problema con el mundo asociativo y tú has puesto el dedo en la llaga. No vale de nada estar aquí todos si luego no estamos en la calle. Y pongo el ejemplo de la discapacidad, que a lo mejor conocéis de sobra. Los tontitos de hace 25 años, ya hoy es impensable hablar. Los derechos que han ganado las personas con discapacidad en este país a lo largo de los últimos 30 y tantos años, era inconcebible. ¿Cómo se ha conseguido?
sacando lo que los políticos han ido a tirar a la calle, un montón de sillas de ruedas en plena Castellana. Y una organización como el CERMI, muy potente en todo el Estado, muy potente, y ningún gobierno en este país hace una ley de discapacidad o donde intervengan las personas con discapacidad sin pedir consejo y el visto bueno del CERMI. Pero ese es el ejemplo a seguir. No nos podemos estar quejando todo el día de que no nos hacen caso. Hagamos que nos hagan caso. Seamos protagonistas de nuestra propia historia. Muy bien, Y si eso no se hace, muy bien. amiga mía, Sí, muy somos bien. los chicos majos que no protestamos nunca, que estamos ahí Sí. y que cuando nos llaman para una foto vamos a estar. Sí, totalmente Y de acuerdo. probablemente lo que está claro es que la pandemia ha marcado mucho más la necesidad de un asociacionismo potente, más profesional, que ayude a que los pacientes tengan una voz o unas voces, porque realmente los pacientes crónicos viven o malviven lo que ha sido los problemas de seguimiento y de control que había previa a la pandemia. Por tanto, y de alguna forma cuando yo digo se necesitan más recursos, vengo a decir ¿por qué? Porque sobre todo pacientes crónicos, que son un número muy grande de personas en este país, necesitan un mayor control, un mejor seguimiento, recuperar visitas anteriores que se han perdido, volver a tener una relación más adecuada y confortable y constante con los profesionales y poder retomar también, porque una de las cosas es si tenemos que tener una mejor relación con el sistema, con los profesionales, pero también que hay que necesitamos pacientes más activos, más poderosos, más formados, porque de alguna forma, haciendo eso, los resultados los ponía ahí, menos visitas, menos ingresos, mejor comunicación con los profesionales, mejor coordinación de los profesionales que nos atienden. Por tanto, más recursos, pero también más recursos para el sistema, pero más recursos para cada uno de los pacientes, para las asociaciones, para conseguir ese cambio. Si os parece, lo vamos a dejar aquí porque son ya las 5:30, justo. Hemos clavado los tiempos. Agradezco que hayáis sido lo concisos y lo claros en los mensajes, porque al final, en este poco tiempo, de lo que se trata es de que queden esas ideas tan meridianas. Por favor. Son 15 segundos, porque si Por no, favor. decir, este señor que ha Como hablado, buen periodista sabrás lo que es ser conciso. por o sea eso que- son 15 segundos. Y además vengo del mundo de la radio fundamentalmente. A ver, en Mentepetic, que es que no lo he dicho, es una organización sin ánimo de lucro creada hace 10 años para luchar contra la brecha digital en los mayores. En 2 vías. Una, la formación, que es fundamental, y la otra, la sensibilización social. Punto. Han Necesario. sobrado 5 segundos. Gracias, Arturo. ¿Querías decir algo? Digo, necesario. Una palabra. Nicole. Yo creo que se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Evidentemente hay que trabajar en todo lo que es la parte digital, eso está claro. Tenemos que formarnos, pero también nos tienen que hacer caso y tenemos que protestar para que nos hagan caso. Nicole, Arturo, Joan Carles, un placer escucharos. Muchísimas gracias.